Un saludo muy especial para todos y todas, maestros y maestras de las instituciones educativas de la Secretaría de Educación Municipal de Cartago. Es para nosotros, tutores del programa Todos Aprender, un placer acompañarlos en esta comunidad de aprendizaje que desarrollaremos en el componente de acompañamiento situado. Este es nuestro tema principal en esta comunidad de aprendizaje, el acompañamiento situado. Ya hemos venido trabajando en ciclos anteriores este tema porque hace parte de la estructura del PTA. Nuestro programa se fundamenta en dos pilares básicamente. Un pilar es la formación, que acaba de pasar en nuestro caso la semana anterior con las STS que desarrollamos de matemática, de lenguaje y de educación inicial. Este también es un espacio de formación, las comunidades de aprendizaje. Pero otro pilar fundamental de nuestro programa es el acompañamiento situado, que los tutores hacemos en cada una de las instituciones a los maestros que acceden a este programa. En esta ocasión los acompañamos la tríada de educación inicial, Viviana Ramírez, que es tutora del Colegio Nacional Académico, Alexander Cortés Hidárraga, tutor del Indalecio Penilla, y quien les habla, Margarita María Pérez Pulgarín, tutora de la institución educativa Lázaro de Gardía. En este momento inicial de presentación y socialización de los objetivos, es necesario que reflexionemos respecto a que ya venimos haciendo un trabajo en el componente de acompañamiento desde las rutas propuestas por el PTA desde años anteriores. En el ciclo que acabamos de cerrar, que se llama ciclo de apertura, también lo trabajamos haciendo una reflexión respecto a qué significa el acompañamiento situado, en qué momento se hace y más o menos el foco de atención que se presta en esta actividad. En este primer ciclo del año 2022, entonces nos proponemos construir y concertar un plan de acompañamiento para desarrollar los tres momentos que se nos proponen: un momento de planeación, un momento de ejecución y un momento de retroalimentación de la actividad realizada. Objetivos de la comunidad de aprendizaje del ciclo 1. Como objetivo general, entonces, tenemos construir un plan de acompañamiento de aula que apoye la implementación en la práctica pedagógica de estrategias que propicien el desarrollo y los aprendizajes de nuestros estudiantes. Como objetivos específicos para alcanzar este objetivo general, entonces tenemos reconocer la importancia y beneficio de llevar a cabo un plan para el acompañamiento de aula en el marco del programa Todos Aprender. Identificar las principales características de un plan de acompañamiento de aula que propicie el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes y orientar la elaboración de planes de acompañamiento para la implementación de orientaciones y estrategias didácticas del programa PTA de forma contextualizada en el aula. Algunos aspectos que debemos tener en cuenta en el abordaje de esta comunidad de aprendizaje. El foco de esta comunidad entonces es el acompañamiento, es la relación del acompañamiento situado con la formación situada. Nosotros venimos, como les comentamos, haciendo las sesiones de trabajo situado, que son las sesiones de formación y acompañamiento también en las instituciones en el fortalecimiento de algunos temas que se identifican que es necesario retomar. Esta formación va de la mano con el acompañamiento y se pretende que los temas que trabajemos en las formaciones pues sean desarrollados en los acompañamientos. Es importante en este acompañamiento reflexionar respecto a nuestra práctica pedagógica y cómo esas reflexiones nos llevan a la transformación de la misma. Este trabajo de acompañamiento se propone como un trabajo colaborativo entre el tutor y el maestro, también los estudiantes y el ambiente que se genera de aprendizaje en el aula en el momento que el tutor entra a hacer ese acompañamiento situado. Finalmente, es el aula el lugar donde se propician las interacciones pedagógicas, sociales, emocionales, y es ahí, en esa realidad, donde se hace la observación. Se nos propone hacer el acompañamiento situado para fortalecer nuestras capacidades como profesionales. Esa autorreflexión nos va a llevar a una transformación y esa transformación al fortalecimiento de nuestra práctica pedagógica y nuestras habilidades como profesionales que somos de la educación. Como les decía, este trabajo de acompañamiento es un trabajo de una situación real, porque el tutor
accede al salón y la maestra le permite o el maestro le permite estar allí en esas interacciones. Implica también un conocimiento por parte del tutor del contexto, una implicación del tutor en ese contexto para poder comprenderlo y así poder hacer una minimización de los sesgos subjetivos de esa observación. Por eso es que en esta comunidad de aprendizaje proponemos realizar un plan y concertarlo para ejecutarlo, para tratar de minimizar esa implicación subjetiva que siempre va a estar, pero en la medida en que seamos capaces de hablar de eso como pares, de ponerlo sobre la mesa, entonces vamos a minimizar un poco esos efectos negativos que se tienen. Entonces se nos propone hacer una observación real, sistémica, contextualizada, acompañada, un trabajo colaborativo entre pares que nos permita la construcción de nosotros como tutores, pero también de nuestros compañeros maestros y maestras en su práctica pedagógica. Con esta mirada de este trabajo colaborativo, entre pares, constructivo, reflexivo, vamos a escuchar entonces a nuestro compañero Alexander Cortés, quien profundizará en estos componentes teóricos que se nos presentan desde el programa Todos Aprender. Como siempre, las reflexiones que hagamos en las STS, en las comunidades de aprendizaje, se seguirán desarrollando en los diferentes momentos de acompañamiento que se nos permiten a los tutores del programa en cada una de las instituciones. No cabe más sino despedirnos y colocarnos siempre a sus órdenes. Estamos allí en las instituciones prestos a participar en los procesos pedagógicos, sociales que se desarrollan al interior de las mismas. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Espero podernos encontrar de manera presencial muy pronto. Un abrazo. Muy buenos días mis profes, les habla el tutor Alex y me corresponde trabajar con ustedes el momento de la estructuración de esta CDA de acompañamiento. Y empiezo contándoles que la estrategia de acompañamiento en el aula se viene dando en diferentes países de Latinoamérica, como tenemos allí Paraguay, Perú, Chile, y aquí en Colombia se da por medio del programa Todos Aprender, que es este acompañamiento en el aula es uno de los pilares de este programa. Vemos entonces cómo valorar significativamente el acompañamiento en el aula y esa interacción que hay entre pares contribuye al mejoramiento de las prácticas docentes. Esto fundamentado sobre la reflexión de las prácticas y la comprensión de todos aquellos procesos que se generan en el aula para, de acuerdo a ello, generar los cambios necesarios. Acá en este cuadro, entonces, seguimos observando los países que ya veníamos hablando, Paraguay, Chile y Perú, cómo los docentes, en el caso de los docentes, coinciden en que están en permanente actualización. En la categoría de la focalización del acompañamiento en el aula y la reflexión sobre la práctica, vemos cómo se hace una revisión de estas prácticas, se reflexiona sobre las debilidades y fortalezas y de acuerdo a los requerimientos del contexto se hacen las reestructuraciones e innovaciones. En cuanto a la finalidad del acompañamiento en el aula, observando los tres países, allí se busca siempre la transformación, el cambio, la innovación, hay apoyo al docente, hay reflexión continua y enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las necesidades del contexto. En la categoría de interacción de actores y estrategias, tenemos allí que hay formación, acompañamiento, retroalimentación, diálogo entre pares sobre la práctica, visitas, reuniones, talleres de actualización pedagógica. Y en cuanto al plan, se construye a partir de un diagnóstico. Hay una retroalimentación del directivo, del acompañamiento y las visitas en el aula. Mirando estos 5 puntos que se nos presentan allí, referentes al acompañamiento en el aula, podemos resumir que este acompañamiento a través del programa Todos Aprender y de sus tutores
tiene como objetivo principal el de fortalecer en los docentes las prácticas de enseñanza-aprendizaje y motivándolos al uso de los recursos, a promover una evaluación formativa y a tener siempre como guía los referentes nacionales. El acompañamiento en el aula por parte del programa Todos a Aprender se fundamenta en el componente de formación situada. Ya todos lo conocemos, lo venimos trabajando, que son las sesiones de trabajo situado, STS, que también les presentamos a ustedes durante cada ciclo, pero no es, este componente de formación situada no es básicamente hacer talleres a ustedes los docentes para que luego los repliquen en las aulas de clase con los estudiantes. El componente de formación situada se concentra más en la práctica de aula y las problemáticas que se dan allí para luego, después de hacer una reflexión, promover propuestas de mejoramiento, esto en un proceso continuo de formación y actualización de todos los docentes, en este caso de básica primaria y educación inicial. Es bien importante cuando los docentes reflexionamos sobre nuestras prácticas de aula, observando y analizando las fortalezas y debilidades, y al reflexionar sobre ellas, pues proponemos unos planes de mejoramiento con el objetivo de que nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje cada día alcancen la calidad deseada. La reflexión debe ser permanente, por eso es importante autoevaluarnos después de cada jornada laboral, y esta autoevaluación sobre nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje nos sirve para reflexionar y como insumo para las futuras planeaciones. Dentro del acompañamiento en el aula se da el proceso de la observación y tenemos allí entonces que este proceso está dividido en 3 niveles, que son la descripción, la interpretación y la evaluación. Y tenemos acá entonces unas categorías de estos niveles. Y empecemos con el de la descripción general y vamos a darlo a través de un ejemplo. En la descripción general tenemos a una profe que está dando una clase de producción textual. Pone en el tablero una frase para que cada uno de los estudiantes la vaya completando. Los llama a uno por uno a que salgan al tablero y vayan a terminar la frase que ya acaba de iniciar. Esto en cuanto a una descripción general. En la descripción detallada y relevante ya se dan aspectos más específicos. Por ejemplo, tenemos que algunos estudiantes manejan bien los trazos, otros tienen buena creatividad, otros estudiantes, la docente anima a otros estudiantes a escribir, principalmente aquellos que no salen al tablero. Que la profe está calificando con nota más baja a aquellos estudiantes que no participan de la actividad. Esto sería una descripción más detallada. Luego tenemos la categoría de la interpretación sin descripción. La profe tiene muy buen dominio del tema y utiliza una estrategia dinámica para el desarrollo de la clase. Esta sería la interpretación sin descripción. Y la interpretación con descripción es decir lo que la profe está haciendo, pero con algunas evidencias. Ya puede ser por medio de fotos, videos, entrevistas con la misma docente. Esta ya sería una interpretación con descripción. Luego llega la parte de la evaluación sin descripción. En la evaluación ya hay un juicio, se emite un juicio acerca de lo que está ocurriendo en la clase.
En la categoría de la evaluación con descripción, estos juicios también vienen con las evidencias respectivas. Aquí ya volvemos a lo de la interpretación, que es por medio de videos, entrevistas, fotografías, los mismos trabajos de los estudiantes. Y la descripción con interpretación y evaluación es donde ya se integran todos los componentes de esta observación de la clase. Es muy importante cuando el docente utiliza estrategias y dispositivos pedagógicos adecuados en el aula para el desarrollo de los procesos. Los dispositivos pedagógicos se han catalogado en 3 generaciones. La primera generación son aquellos dispositivos impresos, como son los textos, las guías. La segunda generación son aquellos dispositivos electrónicos, como son los videos, los audios. Y la tercera generación son aquellos dispositivos que estuvimos trabajando mucho en la época de la emergencia sanitaria y la educación remota, como son las plataformas virtuales y otras herramientas. Pero aún están vigentes estas 3 generaciones y el combinar estos dispositivos le da más dinámica al trabajo en el aula. Y desde el programa Todos Aprender, estas estrategias y dispositivos pedagógicos están centrados en la interacción, esto permite que haya un intercambio de ideas entre tutores y docentes, y el ejemplo pues que nos da aquí en estas interacciones son las formaciones, los trabajos en las comunidades de aprendizaje, las sesiones de trabajo situado. En cuanto a la escrituración y la narración, estas estrategias positivas pues siempre hemos hecho énfasis en que la sistematización de todo el trabajo que los docentes hacemos en clase es muy importante, ¿sí? Y para eso allí tenemos que se pueden manejar las bitácoras, los portafolios, la sistematización de experiencia, aquellos docentes pues, que ya han presentado sus experiencias en el foro educativo municipal, por ejemplo, o las experiencias significativas para el programa Todos Aprender. Entonces todas estas estrategias y dispositivos son muy importantes tenerlos en cuenta en nuestro trabajo diario. Miremos aquí, mis profes, una síntesis de lo que es el acompañamiento en el aula como uno de los pilares del programa Todos Aprender. Y es que el acompañamiento en el aula lleva a la práctica pedagógica en un contexto acorde con el proceso de desarrollo y el estado de los aprendizajes de los estudiantes. Las orientaciones y recursos significativos que proporciona el programa a partir del apoyo entre pares tutor-docente para su implementación en los establecimientos focalizados por el programa. La dinámica en el aula por excelencia permite implementar estrategias y el uso de los materiales del programa, atendiendo a los intereses, necesidades y posibilidades de los aprendizajes de los estudiantes, las prácticas pedagógicas y las capacidades de los docentes dentro del proceso educativo que adelanta el establecimiento que es focalizado por este programa. Llevar el acompañamiento en aula a partir de planes de acompañamiento concretos y definidos es una estrategia que puede encaminar al alcance y resultado del acompañamiento en el aula. Y para que este acompañamiento en el aula sea efectivo, se requiere de un plan de acompañamiento. ¿Y qué es ese plan? Es una ruta donde se incorporan las diferentes estrategias que en este caso el programa Todos Aprender sugiere de acuerdo a las necesidades del contexto escolar
identificadas por docentes y tutores y que permiten el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza y aprendizaje en el aula. Bien, mis profes, ya para terminar, entonces vamos a mirar todo el proceso del plan de acompañamiento. Los resultados de las evaluaciones internas y externas nos entregan una muy buena información de cómo es el trabajo que se está desarrollando en las aulas con los estudiantes. Ahora que están presentando las pruebas Evaluar para Avanzar, pues ese insumo nos va a permitir observar cómo estamos haciendo el trabajo, y por eso ahí se empieza con una descripción general de la situación de enseñanza y aprendizaje, es un diagnóstico, ¿sí? A partir de esto hay una reflexión pedagógica y hay unos interrogantes, porque algunos estudiantes les está yendo regular en ciertas competencias, ¿sí? Determinadas áreas. Luego de esta situación hay unas necesidades de aprendizaje identificadas, que es lo que se necesita fortalecer para que estos estudiantes puedan superar estas dificultades. Aquí entonces llegan lo que son las estrategias y los dispositivos que estuvimos trabajando al principio de esta presentación, de acuerdo al contexto. Y acá entran también lo que son la parte de los materiales que entrega el programa a cada una de las instituciones focalizadas. Y ya después de mirar todo este proceso, se hace un cronograma para mirar unas tareas específicas y cuáles van a ser los responsables de trabajarlas. Muchas gracias, mis queridos docentes y mis queridas docentes, por su participación. Los dejo con mi compañera Viviana para los momentos de práctica y cierre. Un abrazo para todos y todas y que estén muy bien. Continuamos ahora con el momento de la práctica. Vamos a observar estos aspectos que permiten ver a través de un instrumento que es el que está proponiendo el programa, que sería el anexo 5.1, Plan de acompañamiento para el aula. Bueno, en este anexo 5.1 del plan de aula, en el cual vamos a consignar la primera parte de la información general, se colocará lo que es la secretaría, la institución, el ciclo, la fecha inicial y la fecha final del plan de acompañamiento, así como también el área que decidimos acompañar y el grado que estamos acompañando. En la parte de la caracterización vamos a encontrar una caracterización de enseñanza de los aprendizajes en el aula, lo que está sucediendo actualmente en el aula, lo que hemos observado y lo que refiere al estado y al alcance de los aprendizajes de los estudiantes. En la parte de la práctica de la enseñanza nos formulamos preguntas orientadoras y el análisis de las situaciones asociadas a contrarrestar o a fortalecer y a visibilizar la problemática, a fin de que se pueda planear, desarrollar y analizar alternativas. Bueno, en esta reflexión e interrogantes a resolver, en principio estamos encontrando lo que es la situación actual. Estamos haciendo referencia a cuáles son las preguntas que queremos enfocar y los aprendizajes que estamos en el interés de priorizar. Esos aprendizajes que vamos a promover de acuerdo a los intereses, a las necesidades y a las potencialidades para favorecer a los estudiantes, y las alternativas de enseñanza que sean más efectivas y que estamos identificando que puedan ser implementadas. En la parte de los objetivos se enfoca y se encamina al acompañamiento que lleva a cabo el tutor con el docente. Entonces aquí vamos a consignar los objetivos general y específico del acompañamiento. Por ejemplo, es posible que el objetivo
sea implementar el material ATAL, es el de Aprendamos Todos a Leer, que va para transición y primero. En este caso vamos a buscar una implementación específica con ese material. Bueno, en este orden de ideas, el foco del acompañamiento está allí, en cómo movilizar los procesos de conciencia fonológica o fonética en el trabajo con los niños. En cuanto a la estrategia pedagógica o material educativo acordado, son los recursos que tanto el tutor como el docente eligieron para llevar a cabo esta estrategia. En este caso estamos hablando del plan alrededor del uso del material ATAL. Y por último, el cronograma, al que hace referencia a las actividades, las sesiones y las secuencias de las sesiones. No necesariamente el uso de un material no se resuelva en una sesión, sino que puede darse a través de 2 o de 3 sesiones durante 1 o 2 semanas. Y eso es lo que se registra en esa parte. Bueno, la otra parte de la sesión de acompañamiento es la que se denomina bitácora de reflexión pedagógica. Aquí vamos a tener en cuenta esos aspectos a observar, esas preguntas detonantes que surgen durante el acompañamiento de aula, en la planeación y en el momento de la observación, y la retroalimentación que nos ayudan a orientar ese curso de las reflexiones. Aquí en particular, docente y tutor acuerdan los aspectos relevantes a enfocar, ¿sí? Donde se hace la observación reflexiva y la retroalimentación pedagógica de las estrategias que ellos eligieron. Bueno, aquí van a surgir preguntas orientadoras que deciden las personas que están implementando el plan. En este caso, estamos hablando de un docente de grado segundo en el área de matemáticas del establecimiento educativo de un territorio de nuestro país y del tutor que acompaña ese proceso. Entonces, la elección de las preguntas se da con la necesidad de dicho contexto. Esos aspectos a observar son los que nos van a permitir en el momento de la retroalimentación establecer un diálogo, establecer la comunicación sobre esos aspectos que decidimos observar y poder darle curso a un ejercicio sistemático y a la reflexión sobre la práctica. Bueno, en este ejercicio es muy importante que tengamos la posibilidad de observación, de reflexión y sobre todo de registro, de poder plantearnos las preguntas más auténticas, las preguntas más importantes dentro del proceso y que nos permitan encauzar ese acompañamiento en el aula. Vamos a mirar más adelante un elemento que dentro del programa estamos planteando, que es el repositorio de preguntas reflexivas, porque consideramos que pueden ser un instrumento de apoyo. Bueno, aquí encontramos el repositorio de preguntas para el momento del acompañamiento en el aula de las preguntas reflexivas en el anexo 5.2, que es el apoyo a la bitácora. Estas preguntas se han planteado para que docentes puedan tenerlas como punto de referencia y no son preguntas de obligatoria utilización, ya que estas pueden servir como base para ustedes formular sus propias preguntas o adaptar las que ya están aquí. Hay preguntas para la planeación que pueden utilizar de acuerdo a su plan de acompañamiento o pueden retomar y adaptar que esté mucho más pertinente a las condiciones de su contexto. Tenemos preguntas para el momento de la planeación, preguntas para las categorías acordadas que queremos enfocar durante la observación, preguntas asociadas en cada una de esas categorías y preguntas de retroalimentación. Recuerden que estas son ejemplos de preguntas que pueden utilizar o ajustar de acuerdo a sus contextos. Bueno, para el momento de transferencia vamos a promover, contextualizar e implementar los planes de acompañamiento. Bueno, aquí se pretende que efectivamente esa idea de desarrollar un plan de acompañamiento organizado y reconocido dentro de una estructura nos permita hacer ese proceso de continuidad, de verificar qué está sucediendo, qué pasó y cómo avanzamos en el plan. Es lo que se pretende que suceda durante los acompañamientos en el aula para este ciclo. La idea es que el trabajo esté encaminado desde la comunidad de aprendizaje
para que busque esa implementación de las orientaciones y las estrategias pedagógicas del programa, de forma que sea contextualizada y que se prioricen los fortalecimientos de los aprendizajes en los estudiantes. ¿A partir de qué? De los recursos orientados dados para llevar a cabo estos planes de acompañamiento que acabamos de revisar. Ya para el momento de cierre vamos a tener en cuenta las siguientes preguntas para su respectiva discusión y el aporte de reflexiones sobre la práctica pedagógica durante el acompañamiento. Bueno, ahora participemos de manera activa y demos nuestra opinión personal de acuerdo a cada una de las preguntas a responder. Tomemos un espacio de 5 minutos para la discusión de cada pregunta. La primera pregunta dice así: ¿por qué es importante diseñar un plan de acompañamiento para el fortalecimiento de los aprendizajes? Segunda pregunta: a la estructura propuesta sobre la elaboración de un plan de acompañamiento en este taller, ¿qué ajustes le harías y por qué? Bueno, ya para finalizar, vamos a realizar el siguiente ejercicio, el cual socializaremos al final. Consta lo siguiente: escriba o mencione 3 aspectos imprescindibles que no pueden faltar para encaminar la reflexión sobre la práctica pedagógica en un plan de acompañamiento en el aula, con apoyo del programa Todos Aprender. Bueno, ya para cerrar esta sesión, les damos los más sinceros agradecimientos por su participación. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz y maravilloso día.